comenzar. Buenas noches, familia. Estrenamos hoy, aunque no sea Domingo de Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva temporada, nuevo curso. ¿A quién se le ocurre estrenar un programa en martes y 13? Nueva temporada que queremos iniciar con un formato. Muy buenas noches. Micrófonos para la esperanza en 10 segundos. Volver. Señora Presidente, por darme la palabra, porque de alguna manera en mi intervención pienso dar parcialmente respuesta a lo propuesto por el honorable colega del Líbano. La delegación mexicana se permite llamar la atención sobre estas consideraciones. La inscripción de Úbeda y Baeza significa para el conjunto de países iberoamericanos una pieza clave, y digo bien clave porque sin esta pieza clave muchas otras cosas no se pueden armar, que es de un arma y de un armazón compleja, de compleja lectura de las influencias arquitectónicas y urbanísticas que van de Europa al Nuevo Mundo, tamizadas en Andalucía. Las particularidades, órdenes y cánones de los tratados renacentistas de Andrés de Valdemira constituyen la base para la creación de toda la arquitectura hecha en el siglo XVI y parte del XVII en tierras hispanoamericanas. El intercambio de influencias espaciales y constructivas en este periodo preciso y en esta zona geográfica justifican plenamente el criterio 2 y 4 puestos y señalados en la propuesta. Y después de escuchar las aclaraciones bien dichas por Icomos de toda la información que había dado el Estado parte, para México no hay ninguna reserva para que estos bienes sean inscritos en la lista de patrimonio mundial, cuya trascendencia es indiscutible. Muchas gracias. Volver este 27 de abril de 2022, casi 19 años en retrospectiva, a una jornada mágica, a un verano azul para Úbeda Baeza, a la Ciudad de la Luz, a París, al 3 de julio de 2003, aquella sesión 27ª del Buró de Patrimonio Mundial, donde se determinaba el ser o no ser de la candidatura de Úbeda y Baeza para su inscripción en los sitios protegidos por la UNESCO, Patrimonio Mundial. Las turbulencias en esa sesión vespertina decisiva, definitiva, y una intervención como abogado defensor desde Latinoamérica para que finalmente todo acabara en buen puerto. Es mucho el agradecimiento que nuestra tierra debe tener a este doctor, a este arquitecto, urbanista. Se ha jubilado hace muy poco tiempo, ha ocupado la dirección de Patrimonio Mundial del Instituto de Antropología e Historia de México. Él es Francisco López Morales, aunque conocido por todos como Pancho López. Qué bueno que viniste, que finalmente regresaste a Úbeda, donde tanto se te quiere. Gracias. Manuel, es para mí un honor, un agradecimiento enorme volverme a encontrar en tierras andaluzas, en tierras que tanto quiero, porque debes de saber que yo tuve oportunidad de hacer un año sabático prolongado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico,
donde me acogieron verdaderamente con gusto y donde yo tuve oportunidad de crear una pequeña célula de cooperación internacional en temas patrimoniales. Fue una ocasión realmente de oro en el sentido de que estoy seguro que desde nuestros primeros momentos de nacimiento de las nuevas naciones iberoamericanas, latinoamericanas, tuvimos oportunidad de constatar los elementos que nos unen entrañablemente como hermanos y como pueblos que ante todo compartimos un mismo patrimonio, un patrimonio común que nos permite reconocernos en ambos sentidos, ustedes allá y nosotros aquí. Así que me parece que es un momento realmente significativo para señalar esa cercanía y esa fraternidad que tenemos entre todos estos pueblos. Pero lo señalo también en el marco de que nosotros actualmente, para hablar sobre Úbeda y Baeza, tenemos que situarnos en un momento contundente, fundamental en este momento, que estamos en la víspera de celebrar el 16 de noviembre de este año 2022, el 50 aniversario de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de UNESCO, la convención tan sonada que se dice de 1972. Una convención que tuvo un parto complicado, porque una convención es un instrumento de derecho internacional que te obliga, si tú la firmas y si tú la ratificas, te obligan a cumplirla cabalmente. Y si no, tiene penalidades, evidentemente. No me voy a referir a estas penalidades en este momento, pero me parece que Úbeda y Baeza pueden aprovechar esta coyuntura del 50 aniversario para hacer un examen retrospectivo de saber qué ha hecho bien, qué no ha hecho bien, qué ha cumplido y a cuáles son los retos que tenemos al futuro. Vayamos por partes, Vamos a recordar ese 3 de julio de 2003 como la candidatura que en principio hablaba de una dualidad urbana, de unas singularidades, traslada un fundamento que acaba siendo de peso, trascendental para la consecución de la meta, y es ese modelo original vandelviriano imprescindible para entender la arquitectura en el nuevo mundo. Hay una turbulencia concreta, hay un frente capitaneado por Gran Bretaña y que tiene como principal portavoz al representante libanés ante ese Comité de Patrimonio Mundial. La intervención es realmente fulminante, no hay por qué volver a proteger la excepcionalidad renacentista en el caso concreto de Úbeda y Baeza, y ahí apareces tú. Así fue. En realidad fue una discusión súbita, de momento que nosotros no esperábamos. México, tengo que recordar que en aquel momento México era parte del comité, con lo cual teníamos voz y voto para la postulación de los bienes culturales o naturales que se estaban proponiendo en aquella sesión del comité en París, efectivamente. Y cuando un bien se propone, lo expone fundamentalmente los órganos consultivos,
que son 3. En este caso le tocaba a ICOMOS, por ser un bien cultural, exponer las circunstancias bajo las cuales España estaba proponiendo Úbeda y Baeza como bien cultural, como bien extraordinario, con un valor universal excepcional que estaba por demostrarse en aquel momento. Ahí llega la exposición del evaluador de ICOMOS, Yuka Yoquileno. Yuka Yoquileto, que era un experto en aquel momento de ICROM, que es el Centro Internacional de Conservación, cuya sede está en Roma y que pertenece a la UNESCO, y Yuka Yoquileto expuso las bondades y dio un estado del arte de cómo estaba presentado ese expediente. Ahora bien, los países que conforman en aquel momento el comité, que son 21 países, todos elegidos por el comité en su conjunto, empiezan a dar sus razones en pro y las dificultades que algunos tienen para poder aceptar una votación del mismo comité. Primeras intervenciones en contra. Gran Exactamente. Bretaña, Líbano. Así es. Y en aquel momento, Gran Bretaña, como miembro del comité, abre la discusión poniendo en duda que todo lo que se dice en el expediente sea realmente comprobable y sea posible de constatar que así es como el Estado parte lo está proponiendo. Ahora bien, entonces empieza Gran Bretaña a decir que, bueno, Úbeda y Baeza pertenecen a una geografía ampliamente conocida en el mundo ibérico, en el mundo español. Después de Gran Bretaña siguen otros países que lo secundan, apoyando esa posición de gran interrogación. Termina el grupo de países que se unen a la visión británica y termina en ese grupo el representante del Líbano en aquel momento. Una intervención especialmente furibunda, fulminante. Muy furibunda, porque él estaba con un grado verdaderamente fuerte y contundente de decir que Úbeda y Baeza no pertenecían más bien al grupo de todos los poblados preciosos, hermosos, banalizando un poco el tema, pero a propósito, diciendo que Úbeda y Baeza no pertenecían más que a ese grupo enorme de pueblos blancos de Andalucía y que no tenía nada de particular y que por lo tanto él creía que aquello no debía ni siquiera de considerarse como para discutirse en el mismo seno del comité. Y ya digo y subrayo el tema de banalización, de frivolización de lo que él no le veía ninguna cosa especial, ni particular, ni extraordinaria. Y el representante de México, Francisco López Morales, surge en ese momento y con elegancia, con respeto a su oponente en ese momento, se dirige al conjunto del comité, a los 21 miembros, para exponer por qué la singularidad de Úbeda y Baeza sí merecen convertirse en sitios protegidos por la UNESCO Patrimonio Mundial. Así es. Por supuesto que cuando uno representa a tu país como miembro del comité, siempre es en calidad de experto. Es decir, que ahí no hay discusión
de carácter político o diplomático que entre como primera instancia, sino que tiene que ser una visión absolutamente técnica y científica para que tu palabra tenga validez ante el comité. Y a mí como decimos en nuestro país, a lo mejor también aquí se dice, me picó la cresta, porque efectivamente yo dije, esto es verdaderamente inaceptable que un miembro del comité tome con la ligereza que este señor está exponiendo un asunto tan importante, fundamentalmente, para valorar lo que había en Úbeda y Baeza. Habiendo tenido yo la oportunidad, ya dije, de vivir un poco en Andalucía y de conocer plenamente a Baeza y a Úbeda en sus valores patrimoniales y representados no exclusivamente, pero de una manera muy puntual, por el gran arquitecto del Renacimiento español, Andrés de Vandelvira, me pareció que era inadmisible que el comité pudiera aceptar una visión tan superficial, y que teníamos que señalar que la obra magistral que encierra en Úbeda y en Baeza el arquitecto, que tiene obras excepcionales sin duda, a la par que otros tratadistas italianos que ahora no viene a cuento mencionar, como Palladio, como en fin, como Vignola, como todos los grandes tratadistas que dieron lugar a una proyección a nivel internacional del Renacimiento, no entendieran la relevancia ni la aportación tan importante que tuvo Vandelvira, no solo para el mundo de la península ibérica, sino la irradiación, y creo que ese es un punto fundamental que nunca se dijo con toda la contundencia, la irradiación que tuvo la obra de Vandelvira en suelos americanos. En México sobra decir que catedrales como la de Mérida, como la de Puebla, como la misma de México, sufrieron una impronta extraordinariamente visible de la obra magistral de Vandelvira. Ahora que tengo la oportunidad de dar un recorrido más detenido, con más pausa, y habiendo asimilado todos aquellos años, y volviendo a visitar, por ejemplo, la iglesia del Salvador, bueno, me quedo apabullado del genio tan importante que tienen ustedes en ese epítome de la arquitectura en España del Renacimiento. Vandelvira, sin duda, todavía a mi gusto no es debidamente comprendido en el resto del orbe, y ver las particularidades que él dio y aportó a la historia de la arquitectura universal. Lo dice un arquitecto, un urbanista, que siempre, evidentemente, tiene que priorizar en sus trabajos la búsqueda de la armonía para el confort humano. Así. Y eso, en su tiempo, consigue Vandelvira y lo traslada a través del tratado que firma su hijo Alonso Vandelvira, y mediante la mediación también del obispo Toral al Nuevo Mundo. Fundamental la figura de Vandelvira y no suficientemente reconocida, no como suficientemente reconocida. Sí. Y luego también hay que decir que estas piezas absolutamente monumentales no están
sin un contexto urbano, sin una trama previa, ya sea de origen musulmán, ya sea incluso prevalentemente incluso anterior, de la época de una impronta medieval o romana, pero lo que hoy pueda reconocerse, y que las autoridades municipales y a quien correspondan de los ministerios, tenerlas verdaderamente en buen estado y con una visión de sustentabilidad que hoy por hoy no se puede escamotear, no se puede dejar de lado. Ese es uno de los mayores desafíos cuando uno se propone inscribir en la lista tan reconocida de Patrimonio Mundial, que eso nos obliga a los habitantes del día de hoy y de mañana, y cara a responder a los desafíos después de 50 años de convención, de mantenerlo en estricto apego a una verdadera visión de ciudad de futuro con los valores históricos que recoge del pasado. Ahí vamos, a esa recapitulación, a esa revisión que alguien tan importante en la consumación de ese objetivo, el 3 de julio de 2003, como tú, puedas hacer ahora, 19 años más tarde, de los compromisos que asumen ambas ciudades, por supuesto sus ayuntamientos, también el gobierno andaluz y el Ministerio español, que han estado defendiendo esa candidatura. Han pasado 19 años y en ese periodo de tiempo, casi 2 décadas, ha experimentado el turismo de Úbeda y Baeza una evolución tremenda, un desarrollismo que ha hecho que los centros históricos se hayan despoblado de residentes estables, y en sustitución, en su defecto, han llegado muchos alojamientos turísticos, muchos negocios turísticos. Es un fenómeno que ya han experimentado otros centros históricos con gran presión turística. Con lo que has visto, con lo que has podido comprobar in situ, ¿cómo hemos evolucionado durante estas casi 2 décadas? Mira, sería muy arriesgado de mi parte y muy osado dar una opinión contundente de lo que sucede actualmente en estas 2 ciudades emblemáticas de Andalucía. Lo que sí te puedo decir es que hay que ser muy vigilantes y muy celosos del futuro que ya se está dibujando de manera muy precisa, con los elementos que tú estás señalando de cambio de habitabilidad del centro histórico y de volverse un centro saturado y que no corresponda plenamente a todas los estándares de calidad que necesita un centro histórico. Lo que sí te puedo decir con enorme contundencia y claridad es que la convención obliga a mantener el bien inscrito en las mejores cualidades y en las mejores condiciones que permitan, ya te digo, conservar. Esto es una premisa fundamental, conservar el valor patrimonial, el valor universal excepcional, el BUE que tanto se cita en las reuniones del comité. Pero llamadas de atención las tenemos por todos lados de los centros históricos. Uno de los puntos de alarma más graves que están sonando en este momento es Venecia, por ejemplo, donde llegan buques enormes que sobrepasan el número de habitantes locales que tiene esa gran perla del Adriático. Con lo cual te puedo decir que hay muchísimas ciudades
que están sucumbiendo ante esa avalancha de un turismo no controlado, no bien planeado. Barcelona es otro de los centros históricos que ya dicen no más turistas. Pero, a ver, la manifestación de rechazo no soluciona plenamente los desafíos que presentan, porque evidentemente las ciudades tienen que vivir y las ciudades van cambiando de función según la época en la que atraviesan y no podemos pedir peras al olmo. Entonces tenemos que ser muy claros y armarnos de un equipo capaz y contundente que sepa responder a esos desafíos. En México, por ejemplo, también la ciudad de Zacatecas, que es una ciudad con un centro histórico extraordinario, o el mismo Guanajuato, no han podido responder adecuadamente ante esta presión de un turismo masivo y que pone en peligro al mismo bien. No estamos en Úbeda y Baeza en una tesitura tan especialmente delicada, y la primera impresión que te llevabas, me comentabas antes de esta entrevista, es positiva, ¿no? Es ver cómo se han ido implementando un poco esas medidas de protección, de amortiguación de los riesgos en las zonas que tienen que ser de verdad protegidas, ¿no? Así es. No, en los primeros paseos que he vuelto a dar en estos 3 días que llevo en Úbeda, me parece extraordinario que hay un buen grado de conservación. Ahora, yo como urbanista tampoco me puedo autoengañar de decir que esto está en una perfecta condición. No he tenido oportunidad de entrar a un análisis en términos de cifras, en términos de planificación, también en términos de ver cómo no solamente estamos delante de un fachadismo del cual los urbanistas renegamos, sino de ver que la estructura propiamente de la vivienda, que es la base de la salud de la ciudad, pueda gozar cabalmente de todos los elementos que le permitan reciclarse. Lo mismo en el tema del comercio o de la utilización de un centro histórico que sea compatible con la fórmula de tener también una población que pueda habitarla sin conflicto. Hablo, por ejemplo, de muchos centros históricos que se han llenado de tascas, que se han llenado de discotecas y que no pueden soportar un ruido que sobrepase los decibeles que una población normal admita para descansar. Eso sucede mucho en los lugares. Ya yo vivía en Sevilla en aquel tiempo y me decían los colegas y los amigos, no te vayas a vivir a un lugar donde haya el botellón porque no vas a poder descansar. Yeah. Con lo cual, eso es lo que me parece en donde hay que ser muy alerta para satisfacer plenamente las necesidades de la población que ahí vive. Como experto en bienes naturales, patrimoniales a proteger, la provincia de Jaén, junto a otras colindantes, están liderando un proyecto que quiere ver su desembocadura, su desenlace feliz también en el verano del próximo año 2023, una candidatura del paisaje del olivar andaluz, que tú conoces a través de amigos que están plenamente involucrados en ese buen fin. ¿Crees que, como ya ocurriera hace casi 20 años con Úbeda y Baeza, Jaén, en este caso a través de su olivar, volverá a tener
noticias felices en UNESCO. Tu pregunta es muy oportuna porque además toca un punto muy sensible para la discusión del comité, que se llama nada menos que el gran desafío del futuro de la convención. Fíjate bien qué punto tan neurálgico y tan importante. ¿Qué va a ser del futuro de la convención? Lo que está claro es que una de las salidas lógicas, pero además necesarias, es que en la estrategia global que se definió en 1994 en el seno del comité, y te voy a decir que la estrategia global no es solamente lo más importante, que es la política del futuro de la convención. En ese documento de la estrategia global se definen las líneas de desarrollo político del futuro de la convención. Y cuando hablo de político, es que ahí están mezclados todos los elementos que tienen que ver con la convención misma, con la articulación del resto de las convenciones en el campo de la cultura, fundamentalmente en UNESCO. Y la UNESCO, no olvides que es un organismo de Naciones Unidas, con lo cual ahí tampoco puedes desentenderte de que la FAO o que otros organismos del cambio climático y todo abordan temas transversales. Esa pregunta que tú me haces del olivar tiene que ver con que hoy por hoy es casi, te lo puedo no asegurar al 99%, pero con un grado de aproximación muy claro, que hay categorías del patrimonio que están ya casi agotadas, como son justamente las ciudades o centros históricos, y de monumentos ni me digas, casi ninguno hoy es posible inscribirlo, a no ser que sea de alguna categoría muy subrepresentada, porque de eso habla la estrategia global, que habla sobre el equilibrio de las categorías y el equilibrio de todos los bienes. O sea que lo de la Catedral de Jaén, que tú bien conoces, eso de o bien contextualizarla en la candidatura ya de Úbeda Baeza, pero hay una distancia. Es casi imposible ya en este momento. No imposible, porque es una palabra muy tajante, pero es difícil. Muy difícil. Es difícil porque tendrías que gustar de tu conocimiento y de un abanico de elementos que pudieran sustentar el valor universal excepcional. Volvamos al olivar. Y el olivar, precisamente por eso digo, el olivar tiene gran probabilidad de que prospere, porque es una categoría, el paisaje cultural. Hay varios paisajes culturales, pero es una categoría que todavía no está lejos de agotarse. Y por lo tanto, en temas el otro elemento de la estrategia es la representatividad, y en este caso el paisaje cultural no está debidamente representado, y menos en Europa, porque el paisaje cultural conlleva superficies muy grandes, y en Europa eso ya también está muy agotado, porque los paisajes culturales que empezaron a inscribirse en un principio estaban asociados a los grandes monumentos, a los grandes castillos de la Loire y a los paisajes vitivinícolas, que ya están ampliamente representados, pero no así el olivar. Con lo cual yo creo que el olivar tiene una oportunidad que tiene que aprovechar hoy y no mañana. Hoy creo que es un momento claro
para que esto enseñe las bondades y las cualidades que puede tener como enseñanza este desafío de poder escribir. Yo auguro, desde mi punto de vista, que esto no tenga muchos problemas, porque en este caso no conozco en Europa, en la parte mediterránea fundamentalmente, que el olivar esté debidamente representado. Partiendo de esa premisa, ya te digo, ahí hay un tema de diferentes matices. En el caso de la representatividad, el olivar todavía no está presente en esa lista. Pues de la retrospectiva que nos ha servido para recordar un momento tan extraordinariamente feliz para toda la sociedad jiennense, para la sociedad ubetense y baezana, a esa esperanza en un logro que puede ser inminente a través del testimonio de alguien que para nosotros es extraordinariamente especial por el papel jugado y por el papel que tiene que seguir jugando en el análisis de la evolución y de los compromisos que pusimos sobre la mesa aquella gloriosa tarde del 3 de julio de 2003. Reitero, como decía al principio, una satisfacción enorme volverte a ver por aquí. Sabes que tienes tu casa y que parte de nuestro corazón guarda un trocito de México en agradecimiento a tu labor. Gracias, Manuel. Yo solamente me gustaría despedirme de esta charla tan amena, decir que hagamos votos porque también España ponga su granito de arena en la reflexión del 50 aniversario, que es un parteaguas y que es un elemento, como decía por ahí algún Javier Gomá, el secreto oculto de los 50 años en la vanguardia. Yo creo que es un momento extraordinario para poder reflexionar conjuntamente y unir nuestros esfuerzos para que esta gran convención, que yo creo que de ninguna manera está agotada, pero que nos permite ver más allá cuál es el valor del patrimonio en el futuro, de un patrimonio más abierto que acotado, y que en eso tenemos que ser muy creativos para poder actuar conjuntamente y alimentar la cooperación entre nosotros. Una encomienda que nos concierne a todos. Efemérides, noviembre de este mismo año, 50 aniversario de la Convención de Patrimonio de la UNESCO, que debemos de alguna manera convertir en un objetivo colectivo, sobre todo en materia de concienciación y sensibilización. Exactamente. Aprovecho para hacer un breve comercial de mi parte para decir que nosotros hemos terminado ya la nueva publicación que haremos sobre esta efeméride, pero con el concurso de muchos expertos de México y de Latinoamérica, y que creo que sobre todo es un libro no de ninguna manera laudatorio ni nada, sino más bien autocrítico, para hacer una reflexión de lo que no hemos hecho correctamente. Y creo que la autocrítica es lo más importante para que nunca nos dejamos adormecer por el dios Morfeo. Pues nos quedamos con ese mensaje final necesario. Gracias, Pancho López, cuídate mucho, queremos verte mucho por aquí. Gracias, Manuel. Volveremos, es nuestro título, la próxima semana. Adiós. Volver a comenzar. Buenas noches, familia. Estrenamos hoy, aunque no sea Domingo de Ramos.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nueva temporada, nuevo curso. ¿A quién se le ocurre estrenar un programa en martes y 13? Nueva temporada que queremos iniciar con un formato. Muy buenas noches. Micrófonos para la esperanza en 10 TV. Volver